Amigas, amigos, muchas gracias por estar en este debate público. El fin de semana pasado, alrededor de 300 comunicadores y comunicadoras de medios independientes, es decir, de medios no corporativos, que no son empresas y que tampoco dependen de alguna instancia oficial o alguna empresa, se dieron la tarea de encontrarse en Palacio Nacional y realizar un inédito congreso, el primer encuentro continental de comunicadores y comunicadoras independientes con el lema Informar es liberar, y que generó una serie de debates y de posiciones y de diagnósticos sobre el estado de la comunicación continental, incluso iberoamericana, porque hubo también presencia de comunicadoras y comunicadores de España. Entonces, creo que es muy importante retomar esta experiencia y también transmitirla a quienes nos están viendo y escuchando, porque formará parte en los próximos años de esta transformación de la comunicación, esta separación entre el poder mediático, el poder político y el poder económico. Y sobre todo, la búsqueda de opciones y de alternativas independientes, informativas y con una gran potencial, una gran posibilidad de audiencia. Entonces, precisamente para hablar de este primer encuentro, tenemos aquí a nuestros compañeros y compañeras periodistas de los medios públicos que también estuvieron presentes en este evento y que creo que su experiencia es muy importante retomar y conocer. Y pues bueno, le cedo la palabra a Luisa Cantú. Luisa, junto con Braulio Luna, estuvieron en los 2 días, del evento. También participaron Emerson Segura y Miguel Ángel Elorza en temas focalizados sobre migración y sobre toda la red para combatir la infodemia, ¿no? Entonces, Luisa, ¿qué balance haces tú? Pues fue muy interesante, muy gratificante también. Creo que nos fuimos con más preguntas que respuestas, pero bueno, justo sí, con rutas muy claras. El encuentro, como dices, fue de 2 días. La primera jornada, el viernes, tuvo una parte, yo creo que como hasta un poco catártica, de experiencias a micrófono abierto. Braulio y yo teníamos que pasar el micrófono, entonces no fuimos los favoritos de los comunicadores y comunicadoras independientes. Y un poco contaron los retos que habían enfrentado en sus países de origen o en sus regiones de origen, quienes son mexicanas y mexicanos, justo para enfrentarse a estos medios establecidos. Enfrentarse desde literalmente narrativamente hasta para poder competir por audiencia y tener las herramientas, digamos, que les hagan verdaderamente competitivos. Se plantearon muchas preguntas interesantes, desde qué es el periodismo y qué hace alguien periodista, qué es la profesionalización, tiene que ver con una carrera o con oficio, ¿no? Con el día a día, es decir, hubo como una catarsis muy interesante de varias horas y después hubo unas mesas de trabajo. Nos dividimos, digamos, de la gran plática amplia sobre los retos que tenemos en la región para hacer periodismo que sirva a las audiencias. Se aterrizó ya en pequeños grupos de trabajo y el sábado se leyeron las conclusiones, ¿no? Las mesas de trabajo tenían desde perspectiva de género, derechos de las audiencias, autofinanciación, autocrítica, ¿no? También a la labor que hacemos como medios fuera de las lógicas corporativas, porque ahí también entraban, por ejemplo, los medios públicos. Y yo me quedé con un montón de experiencias muy interesantes de cómo aprovechar, digamos, todo el camino recorrido que ya tienen, por ejemplo, comunidades indígenas con radios comunitarias, cómo hacer, digamos, conexiones con quienes hacen en plataformas periodismo independiente, pero también, digamos, en un grado más arriba se habló mucho de qué hacer en un momento en el que las plataformas tampoco son independientes. O sea, ya no solo son medios corporativos, son plataformas corporativas. Y el ejemplo más claro es el deschavete cínico ya de Elon Musk. Entonces, digamos, bueno, le toca... Lo que está pasando en Brasil con Elon Musk. Sí. ¿A quién le toca entonces hacer una plataforma? ¿Tendría que ser una cooperativa? ¿Tendría que ser una agencia internacional? ¿Hasta cuánto o cuándo le pueden entrar los gobiernos, ¿no? Y esa me pareció también una parte súper interesante de la discusión. Ahorita, si quieres, lo hablaremos, porque Braulio también estuvo escuchando algunas de esas mesas. Porque lo cierto es que el periodismo tiene que ser independiente, sí, del poder económico, pero también del poder político. Y en eso hizo mucho énfasis incluso el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que decía, bueno, aquí escuchamos una demanda que era necesitamos un espacio para articularnos. Pero eso es todo lo que vamos a hacer, porque el periodismo tiene que ser independiente también a esto, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto
se puede meter un proyecto político incluso de izquierda en esta articulación de periodismo, ¿no? Y había ideas muy interesantes. Por ejemplo, decía Meme, bueno, nos pueden capacitar, nos pueden dar, digamos, herramientas para saber usar el algoritmo, Meme Yamel, y nos pueden ayudar, digamos, a saber autofinanciarnos sin que haya ninguna injerencia en la línea editorial, ¿no? O sea, como que todo eso fue parte de una discusión, la verdad, muy amplia y muy nutritiva, porque además las experiencias son súper distintas entre quienes han tenido que reportar en medio de intentos de golpes de Estado, como Perú y Bolivia. Así es. Y en México, que ha habido una aparente calma, o en Argentina, que hay una situación súper adversa. Entonces creo que fue muy nutritivo. Las mesas de trabajo hicieron que además nos conociéramos entre personas que estamos en el mismo canal en la región. Intercambiamos teléfonos, intercambiamos ideas, y la idea es que esto sea, insisto, el saque de una conversación mucho más amplia en aras de servirle a las audiencias. ¿Sentiste que el hecho de que el evento estuviera enmarcado en el Palacio Nacional, que iniciara en la mañanera, le restara independencia, autonomía frente a López Obrador? Pues fue parte de lo que se discutió, y lo que decían es la falsa neutralidad es parte del problema, ¿no? Sí. Uno puede militar en causas sin militar en partidos, que es lo que pasa con mucha gente que el día de hoy comunica desde una visión de izquierda, desde una visión de soberanía, desde una visión latinoamericana. Y eso, mientras haya transparencia y derecho de las audiencias, no tiene por qué ser problemático. Es problemático cuando tú haces periodismo pagado o cuando haces periodismo, ¿no? Con mentiras, que no es verificable, que no es veraz. Pero fue parte de la discusión, ¿eh? Sí fue algo que justamente se puso sobre la mesa, y hubo quien decía, bueno, incluso eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ser críticos con un gobierno con el que quizá coincidimos, este debate sobre el periodismo militante? Y hubo ahí cosas muy interesantes sobre cómo hacerlo, dónde hacerlo, desde dónde hacerlo. Sí. Y la verdad es que la conclusión que yo vi más o menos generalizada era: la crítica es importante para crecer. Entonces, Así es. Braulio. A mí, para retomar un poquito ese tema, me parece que también parte de los planteamientos importantes que se hicieron sobre la autocrítica, sobre el posicionamiento editorial de quienes comunican en medios alternativos y demás, tiene una cercanía o cierta afinidad hoy en nuestro país, por ejemplo, con el gobierno del presidente López Obrador, probablemente lo tenga también con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y creo que parte de lo que se planteó ahí fue La mayoría, que, tú, pues, perdón, ¿los puedes caracterizar como comunicadores de izquierdas? sí, pues la mayoría así se asumían. Incluso en esta plenaria con la que inició el encuentro, hubo un momento en que desde distintos lugares pues, personas dijeron, pues somos de izquierda. Y a mí me parece que en un ejercicio de transparencia, de honestidad, incluso con las audiencias, es muchísimo más valioso asumir una posición y asumir incluso los sesgos que eso pueda representar, que venderse como un ente etéreo independiente que no está sujeto a ningún tipo de ideología, porque eso es francamente una mentira. Digo, es un debate viejo, la neutralidad de las y los periodistas, de los medios de comunicación, de las y los comunicadores, pero en ese debate me parece que es importante asumir de cara a las audiencias, porque también quienes hacen comunicación desde espacios independientes y quienes hacemos también periodismo y comunicación en los medios públicos, nos debemos precisamente a las audiencias. Entonces creo que es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, y es muchísimo más sincero también con cómo funcionan estas plataformas que no son neutrales, que la gente te busque si sabe cuál es tu posicionamiento, si sabe cuál va a ser tu abordaje o tiene una idea de desde dónde te posicionas, a otros que intentan mentir con esta falsa neutralidad. Otro de los temas que a mí también me llamó mucho la atención son dos. Uno, la profesionalización de la comunicación, que esto que decía Luisa es muy cierto. O sea, ¿qué hace la profesionalización de un comunicador? Es la formación académica, es la práctica, y ese fue un debate que me pareció también muy importante. ¿Para ti cuál es? Yo creo que es un poco de los dos. Hay grandes periodistas que no estudiaron periodismo. Es que el periodismo, bueno, el periodismo no es una profesión, es un oficio. Sí, claro. Y ante todo es una técnica y es también un compromiso ético. Hay un texto, perdón ahorita que meta mi cuchara, pero creo que hay que recuperar un texto bellísimo del político y el científico de Max Weber, donde habla de la ética del político y la ética del periodista. Dice que son dos éticas muy similares, porque el falso debate que siempre tenemos es que los periodistas per se deben estar en contra de los políticos per se, porque el periodista que no critica al político no es buen periodista. Que ese es un falso debate. También, no, el periodista es político, hace una labor política. Absolutamente, es un ente de poder. Claro. Estás, sobre todo si asumes que la política
es el arte de encabezar asuntos de interés público, ¿sí? Y si el interés público es general o segmentado o especializado en distintas causas, pues es político, ¿sí? No me vayan a decir ahora, como lo están haciendo siempre, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, que ellos no son políticos, que ellos solo son comunicadores profesionales porque durante 40 años de sus carreras han hecho política, desde un ángulo que ahora pues no es el que ellos estaban acostumbrados, ¿no? A mí me gustaría comentar dos cosas brevemente. Creo que la labor de las y los periodistas es político por dos razones. Por una, porque justo trata de lo público y eso lo hace naturalmente político. Claro. Y la otra, porque el tener un micrófono, el tener una audiencia, el tener un espacio, sea en medios de comunicación o en espacios independientes, llámese redes sociales o demás, te da poder. Y quien tiene poder es, por definición, un actor político. Por eso, lo que hacemos impacta también en lo público. Y sobre el periodismo, creo que va de las dos cosas. Se aprende mucho de periodismo en la práctica, se aprende mucho de periodismo equivocándose, se aprende mucho de periodismo teniendo también maestras y maestros en la vida laboral. Pero también creo que la profesionalización tendría que ir por dar ciertas bases metodológicas que sirvan para hacer un mejor trabajo. Contrastar datos, a lo mejor acceder a información, interpretar documentos, saber cómo investigar. Creo que eso da bases metodológicas que sirven mucho para la labor periodística, que eso sería interesante que se pudiera articular, y fue parte de lo que se planteó en este encuentro, que se pudiera articular alguna forma en que se pudieran formar quienes a lo mejor hacen periodismo, pero no saben que lo están haciendo. Entonces, con esas bases metodológicas podrían hacer tal vez un mejor trabajo. ¿Y qué diferencia, si es que se planteó, les pregunto a Luisa y a Braulio, que estuvieron en las dos sesiones, entre comunicador y periodista, si es que hay una diferencia? Yo creo que se puede ser comunicador sin ser periodista, pero es difícil ser periodista sin ser comunicador. Ah, ok. Yo ahí sumando nada más, porque me parece importante... ¿Y si eres un periodista que solo escribe y no comunicas en medio audiovisual? Yo creo que de todos modos estás llevando a cabo el ejercicio de comunicar tus ideas, tu investigación, tu posicionamiento, lo que sea, estás comunicando de alguna forma. A lo que me refiero con que se puede ser comunicador y no ser periodista es que hay quienes su trabajo comunicativo depende de lo que diga un prompter, de lo que escribe otra persona, claro, de lo que investiga otra persona. Eso es conductor o conductora. O comunicador. Sí. Sí, yo sumaría, digo así como muy básico, claro, mientras hay un mensaje y hay alguien que lo emita y lo reciba, es comunicación, pero puede ser también danza, puede ser, ¿no? O sea, la comunicación puede ser todo. Y fue parte de lo que reivindicaron muchas personas, como ¿por qué nos decimos comunicadores si aquí hacemos periodismo, ¿no? Exacto. Que es justamente porque básicamente esa interpretación de la realidad para la audiencia. Claro, fue parte del debate, incluso del rebate a decir, ¿por qué se llama encuentro de comunicadores si aquí se hace periodismo? Y bueno, había gente que decía, bueno, porque yo no me he dedicado a hacer grandes reportajes, sino a transmitir la importancia de mi labor. Había gente, por ejemplo, que se dedicaba al maíz, literal, y comunicaba la importancia del maíz para nuestro país. O sea, como que fue un encuentro justamente muy diverso, y yo nada más ahí quería, para ya callarme, perdón, no obviar lo que decías de Palacio Nacional, porque justamente por muchos sexenios o décadas en nuestro país era periodista quien el poder político decía que era periodista. Es por eso todo este debate sobre intelectuales orgánicos. O sea, eran figuras que se crecían un poco desde el poder porque formaban parte de esa cúpula que era un contrapeso, pues, supuesto, pero en realidad, digamos, era parte del mismo grupo de poder. Y lo que pasó este sexenio, y por eso es tan simbólico que sea en Palacio Nacional, es que se reconoce también a estos comunicadores que funcionan lejos y fuera de esta lógica. Es decir, la mayoría de ellos y de ellas no, pues para nada les formó ni les aventó a la mira pública el poder político, sino que se hicieron gracias a sus audiencias, la verdad. Son gente que tiene seguidores que han conseguido desde su perfil. Claro. Y esto, lo que pasó este sexenio fue que se les abrió la posibilidad a una conferencia de prensa también a ellas y a ellos. Entonces, evidentemente, por eso, digamos, cuando se criticó mucho que aplaudieran ese recinto, pero ese recinto les metió en la jugada, pues. Claro. Y democratizó la conversación también. Entonces, como, pues no obviar también ese momento, yo siempre pugnaré por la separación del poder político, pero era un tema como simbólico del recinto que les dio participación como un actor de política y de poder. Fuera Estás de la lógica empoderando corporativa. a quienes no son poderosos bajo la lógica tradicional de la derecha.
Es decir, Tú lo dijiste quienes, mucho mejor, debiste haberlo sí, dicho tú. o sea, quienes no tienen Perdón. el poder Eso que dijo él. de una concesión, De tuit. Sí. ni el poder del micrófono, es decir, de la... Sí, de porque la... ¿quién llega a un noticiero estelar en una televisora? Pues no es cualquier persona. Hay una no. serie de filtros y de pasos que hay que seguir que responden a ciertas lógicas, ¿no? Así es. Y esos eran quienes podían preguntar antes. Y ahora lo que pasó este sexenio fue que todo el mundo podía preguntar. Por eso el recinto era simbólico. Ya de ahí a que tengamos que discutir también cómo separarse de ahí para no caer en autocensura, es otra conversación también que se abrió, la verdad. Exacto. Y también creo que, o sea, una pregunta que vale la pena hacer es qué tipo de vinculación hay con el presidente López Obrador, más allá de que sea a lo mejor su principal fuente de información, su principal, incluso guía editorial de temas de qué abordar, pues son gente que en su mayoría pues no ha recibido publicidad oficial. Así en su es. mayoría no conoce directamente al presidente, que en su mayoría nunca ha ido a una cena a platicar con el presidente, que nunca se ha sentado con secretarios a ver cómo está el negocio. Creo que eso da cierta independencia que no tienen algunos de estos comunicadores que, pues sí, fueron figuras que se construyeron en un momento en el que era necesario también desde los medios legitimar al poder. Y sobre todo, la gran riqueza, aquí yo meto mi cuchara para reflexionar, la gran riqueza de la cuarta transformación o del proceso de transformación que hemos vivido no está en el dinero, está en las audiencias. Es decir, lo que yo siempre he planteado, en público, en privado, en debates internos de los medios públicos, tú tienes por lo menos, ahora, a 36 millones de mexicanos y mexicanas, 36 millones de mexicanos y mexicanas, que están respaldando el proceso político que vivimos, ¿no? Pero tienes que esos 36 millones no ven reflejado en el 80% de los medios corporativos concesionados, comerciales, 20% son los públicos, la posición política o la información o el debate que ellos quisieran que se reflejara. Entonces, pues es la ley del embudo. Si tú tienes a 36 millones, es un mercado potencial de audiencia, para ya hablarlo en sus términos, y tienes a un 80% de medios que no les hace caso a las necesidades informativas de esas audiencias, pues ¿a dónde se van a ir? Pues a los medios alternativos, Claro. a la enorme cantidad de medios alternativos que están llenando el vacío. En periodismo los vacíos se llenan, así como en la física. Entonces, y como en la política, ¿sí? Y entonces, ¿por qué se quejan de que hayan 300, 400, 1000 personajes que están utilizando las plataformas de TikTok, YouTube, porque no son ellos titulares de concesiones del espectro radioeléctrico, de que puedan participar en el mundo de la comunicación? Y siguiendo con esa analogía física, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo Así tiempo. es. Es normal que esas personas estén siendo desplazadas por contenidos, por comunicadores, por medios de comunicación que sí representan la visión de 36 millones de personas en este país, visión de país, visión de mundo, visión de lo público. Así Es es. normal que sean desplazados. Y lo decimos ahorita, pero los análisis de audiencia, de cómo se han comportado en los medios de comunicación, hablan de eso. Claro. Se ve cada vez menos a los medios corporativos de comunicación porque no es lo que la gente quiere ver. La gente en lo general. Así es, Emerson. Y uno de los sectores ahí que se abre como uno de los más dinámicos es justo el de los comunicadores migrantes o de paisanos, paisanas que están... Yo lo que observé es como una especie de primavera de los comunicadores migrantes, ¿no? Sí, creo que justamente este encuentro visibilizó pues una nueva forma de organización, hay que decirlo, ¿no? Una nueva forma de organización que también incluso podemos decir que visibilizó un movimiento, ¿no? Estamos frente a un movimiento. Órale. ¿Y qué tienen los movimientos como principal rasgo? Pues causas, ¿no? Y en específico, lo que yo percibí en el tema, digamos, de movilidad humana, en el tema migratorio, es que, pues, es un tema, digamos que es un ecosistema que tiene causas, ¿no? Y que tiene, digamos que, una necesidad
de que una audiencia sea atendida, que justamente es la de los mexicanos en el exterior, por lo menos todos los mexicanos que están en Estados Unidos, que es la mayor diáspora, ¿no?, que tenemos. Y una audiencia que, pues, digamos que es recordada una vez al mes por cada vez que el Banco de México da la cifra de las remesas, o cada vez que vemos una tragedia migratoria en la frontera sur, o cada vez que vemos también una noticia en la frontera norte sobre las caravanas, sobre, digamos que el muro de Trump. O sea, digamos que es un sector que es atendido de manera amarillista por momentos. Una nota roja. Exacto, que es la nota roja y que pues todos los noticieros, solo en esos momentos en específico, por lo menos los corporativos, voltean a ver digamos que al sector migrante, ¿no? Y creo que incluso, por ejemplo, ahí en este encuentro estaba no solo un medio que se llama Mitote Migrante, que también estuvo el primer día en la mañanera, sino podemos ver incluso el mismo Vicente Serrano, que es de Sin Censura. Él viene de Univisión, viene de cubrir justamente el tema, digamos que de los mexicanos en los Estados Unidos. Y si uno le pregunta, digamos que a la gente, ¿quién puede ser el principal periodista, ¿no?, o el principal noticiero que aborde temas mexicanos en los Estados Unidos? Pues está acaparado por Univisión, por ejemplo. Así es. ¿No? Y creo que esto refleja también, este ejemplo que dabas de las audiencias, pues creo que se replica de la misma manera en términos de este embudo que existe sobre atender a las audiencias de los mexicanos en el exterior, que no solamente, y aparte es doble, porque no solamente tienes una disonancia sobre los medios informativos y noticiosos en inglés, sino los medios informativos noticiosos en español, pero que aún esos en español no atienden las necesidades de esa comunidad migrante. Entonces, bueno, pues... ¿Cuál es la diferencia, dirías tú, fundamental entre estas dos grandes cadenas? Una, Univisión, que además ya es Televisa, es decir, ya es propiedad, o sea, ya se apropió de Televisa. Ahí lo estamos viendo todos los días en sus noticieros, en su agenda. Es más importante cualquier cosa que pase en la campaña de Estados Unidos que lo que pasa en el país para estos noticieros. Y Telemundo, que también surge como una televisora del grupo cubano en el exilio. Tienen una agenda los dos muy clara, muy puntual. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Univisión y Telemundo y los comunicadores migrantes? Bueno, uno, que llevan la voz de los migrantes a la pantalla, por ejemplo, ¿no? O sea, tú bien mencionabas Telemundo, también hay otros medios como NTN 24, ¿no? O sea, que también sí obedecen a diversos circuitos políticos muy de derecha, ¿no? En Miami, ¿no? O sea, de la política estadounidense, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, también este corrimiento, digamos que hacia la derecha, sobre la oferta informativa hacia los mexicanos. Exacto. En la tele, en radio, pues es una oferta, digamos, del establishment político. Que sea en español, eso no quiere decir que no forme parte de este establishment político estadounidense o México-estadounidense. Y en ese sentido creo que, por eso, en específico en cuanto a los migrantes, creo que sí se inaugura, no sé si inaugura es la palabra, pero sí se visibiliza esta forma de organización, que no solo se trata de dar una versión alternativa a Televisa, TV Azteca, ADN o a Grupo Fórmula, ¿no? Sino es a los medios de México y también a los medios estadounidenses, y que también hay la organización y el activismo migrante, pues ha estado, digamos que, muy vivo y muy activo durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que ahí hay un gran espacio, desde luego, para pues darle más voz a los migrantes, que cuenten otro tipo de historias sobre la migración, y que es un tema desde luego central no solo para México, sino para los Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que eso es lo que yo logré percibir, ¿no? Bueno, incluso esta semana Hans Salazar presentó ahí el presidente de una revista migrante, ¿no? Porque desde luego que se dan cuenta, claro, no sé si una revista sea el mejor medio para hacerlo, ¿no? Pero creo que justamente lo que sí hay, pues es una audiencia que necesita ser atendida, ¿no? Y hay una diversidad de medios. ¿Tú sentiste que solo eran medios de voces migrantes de origen mexicano? ¿O también ya hay peruanos, venezolanos? ¿Participaron en el encuentro? Sí, yo creo que sobre todo de que se asumen
como, digamos, personas en movilidad y que deciden hacer su vida en otro lado. La misma Ina de Canal Red, pues ella es rusa, radica en España. Ella es la que hizo la entrevista que más incomodó, la primera al presidente López Obrador. O sea, te das cuenta de un dinamismo, pues, político y social súper fuerte, ¿no? O sea, no solamente de los mexicanos en Estados Unidos, sino de que incluso vemos muchos periodistas aquí argentinos, ¿no? O sea, incluso chilenos, que están dando cuenta de procesos políticos, de elecciones, y que tal vez no se especializan en el tema migratorio, pero que su trabajo pues sí refleja que, digamos, que una movilidad importante, ¿no? Miguel, y uno de los temas que más escuchamos es este asunto de la lucha contra la infodemia, que la verdad es que me da gusto que ese término, que además es de la Organización Mundial de la Salud, se haya generalizado como una causa y como algo que une a muchos comunicadores, luchar contra las fake news. ¿Cómo lo sentiste? Yo igual comparto contigo el gusto con todos ustedes de que se utilice el término, se utilice el concepto, la gente lo ha apropiado, y cuando la gente se apropia de un concepto, deja de ser de las élites intelectuales y académicas, y entonces estos comunicadores lo empiezan a asumir como una causa, luchar contra la infodemia. Lo que yo pude apreciar el día que estuve el sábado y durante las transmisiones es que todos los comunicadores, cuando tomaban la palabra, hablaban de un grave problema que existe en los medios corporativos y señalaban con nombre y apellido a estos periodistas de renombre de hacer infodemia, que traducido es decir mentiras delante de un micrófono, delante de una pantalla. Y en ese sentido, yo retomaría lo que dice Emerson. Se trata de un periodismo de causas. Y una de las causas de estos nuevos comunicadores, me parece, es la verdad, luchar contra la desinformación. Y entonces también una de sus causas es dar la narrativa de lo que está aconteciendo en el mundo, en este caso México, a partir de, primero, la verdad como eje de lo que se va a decir. Y segundo, de unas gafas que no corresponden con la visión del mundo neoliberal. Entonces anteponen otras causas y anteponen otros principios. No es el del periodista que va a recibir dinero a partir de decir mentiras. Y creo que eso fue una de las grandes molestias de quienes estuvieron criticando este encuentro de comunicadoras y comunicadores independientes. Desde los medios corporativos, como si estos fueran independientes, decían que quienes estaban en este encuentro no eran independientes. Pero el grave enojo era que los estaban señalando desde este encuentro de periodistas, de comunicadores independientes, los estaban señalando como mentirosos a aquellos que sí dicen mentiras, pero que antes eran dueños de la verdad, aunque lo que decían no fuera la verdad, que eran los que detentaban el monopolio de la información, los que detentaban el monopolio de construir una narrativa del mundo, y que ahora se lo han quitado estos comunicadores independientes. Entonces, el gran problema es que se les cayó la credibilidad. Y eso es peor que una caída en la bolsa de valores. Pues se les cayó la credibilidad, se les cayó el chayo y se les cayó esa oportunidad de tener la narrativa en el mundo. Sí, y creo que vamos a un corte, ya estamos un poquito sobre la hora. Regresamos, no nos dejen, vamos en unos minutos de corte y regresamos a Debate Público. Regresamos a Debate Público. Estamos analizando lo ocurrido en este primer encuentro intercontinental de comunicadores y comunicadoras independientes. Interrumpí a Emerson Segura, que ibas a hacer alguna reflexión sobre lo dicho por Miguel Ángel Elorza. Sí, no solo un apunte. O sea, creo que tú lo mencionabas ayer, no solo se trata de tener una audiencia y que decir, bueno, ahí está un bono de gente que quiere escuchar cierta mirada, cierto ángulo, cierto enfoque periodístico, sino se trata de tener credibilidad, ¿no? Claro. Y creo que el siguiente paso para este movimiento y para estos periodistas alternativos es justamente cuidar, seguir siendo rigurosos, cuidar. El presidente López Obrador durante 5 años
hablamos del periodista político, ¿no? Incluso hay un periodista español, Pedro J, que dice, no, pues es que los periodistas son Pedro políticos. J. Ramírez, el director del Mundo. Del Español. Ahora es el Español. Y que fundó varios periódicos en España. Y dice, pues es que los periodistas somos políticos sin responsabilidades. Es lo que él dice. ¿Sí ¿no? sabes quién es Pedro J. Ramírez? ¿Sí sabes qué papel jugó en los atentados de 2004, el del 11M? Yo estaba en España en esa época. El Mundo, que es Sí, entonces... pues de ahí salió, sí. Él sale del país, es decir, es uno de los directores. Es un periodista, digamos, muy famoso por ser el rey de las intrigas, ¿no? Exacto. Y de estar intrigando todo el tiempo. De ahí viene un poco esta escuela de intrigosos. O sea, ¿quién es su equivalente mexicano para Raimundo Riva imaginarnos? Palacio, diría. Así, para poder Sí, hacer sí. un A ver, equivalente, es ok. decir, hombres informados, con oficio, pero dedicados a hacer las correas de transmisión de las intrigas del poder, no de las relaciones de la sociedad con los poderes, ¿no? Y el papel que jugó, precisamente por eso lo dice. Sí, y la En el- cercanía que tiene con Aznar, o sea, él era la correa de transmisión de Aznar, ¿no? En parte de Aznar, pero también en parte de la pugna interna que había en el PP y entre las distintas facciones del PSOE, ¿no? Entonces, claro, pues por eso dice lo que dice. Exacto. Porque él no quiso Tener el costo asumir que tiene las consecuencias exacto. de mentir Exacto. así deliberadamente cuando fueron los atentados del 11M Exacto. y de estar estirando la liga para decir, fíjate nada más la locura que hizo Pedro J. Ramírez, para decir que el atentado del 11M de 2004 de Atocha, que murieron más de 300 personas, la gran mayoría migrantes, fue orquestado por el propio PSOE para el triunfo de Rodríguez Zapatero, ¿no? O sea, no fue ni ETA ni Al Qaeda, sino era el cerebro. Eso es Sí, por como- ante el derrumbe electoral de Exactamente. Aznar. Son como varios columnistas mexicanos que siempre están en la conspiranoia, así. Pero él, con una capacidad profesional muy fuerte, no es malo, o sea, en términos periodísticos no es malo, pero ahí está el tema. O sea, no basta el oficio. Sí, Él tiene exacto. mucho oficio, pero tiene cero ética. Y creo que es vinculado a lo que señalaba Braulio, ¿no? O sea, es una cosa ser profesionales de la comunicación y otra cosa ser periodistas, ¿no? O sea, desde luego el mismo Loret, el mismo Ciro, lo vemos todas las noches, ¿no? Pues la manera que tiene para editar él o curar su programa, pues bueno, es un profesional de la comunicación. De eso a que sea un periodista con credibilidad es otra cosa, ¿no? Claro. Y nada más para yo apuntar algo, el presidente creo que durante 5 años jugó un rol de político, aunque él quisiera, yo creo que a veces de historiador, pero también de periodista. Y lo ha insistido De en las comunicador, mañaneras sobre todo. y de comunicador, y lo ha insistido, ¿no? O sea, no hay periodista que no sea político, incluso ha hecho varias citas en la mañanera. Pero creo que eso nos revela que el presidente es, digamos que, un maestro de la deconstrucción, ¿no? Para quitarle el velo a las estructuras políticas, a las estructuras mediáticas, a las estructuras empresariales, a los comunicadores. Y creo que eso, a días de que salga el presidente López Obrador, yo creo que eso es lo más importante y lo más potente que tuvo durante los 5 años. Y el gran desafío, yo creo que para todo, o sea, para quienes quieren hacer un periodismo independiente desde las redes sociales, desde otras plataformas que no sean las tradicionales, es tener esa precisión, ese tiro agudo que tiene el presidente para deconstruir las estructuras de poder y pues no solo se queden en, bueno, hay una audiencia, pero hay que mantener esa audiencia con rigor y con credibilidad, ¿no? Así es. Miguel, tú querías. Sí, yo apuntar nada más, es importante el rigor, la metodología, pero no es lo más importante, me parece, porque hay rigor para construir narrativas en noticias falsas, de Lo que tiene Pedro desinformación. J. Ramírez. Hay una metodología, se nota que está coordinado todo eso. Y por el otro lado, ¿Qué era más importante entonces? el compromiso con la ética, el La compromiso ética. con la verdad, ¿sí? Ese es lo, Sí. lo bello del texto de Max Weber, autor de la ética protestante y del político y el científico. Él dice, la ética de un periodista tiene que ser la misma ética del interés público del político.
Sí. Sobre ese tema, Nancy Flores, que también fue una de las principales oradoras en la ceremonia o evento de apertura de este encuentro, que es una de las mejores periodistas del país, me parece a mí, habló y dio un mensaje para todas y para todos, para propios y extraños, para quienes estaban en ese momento Sí. en el Salón de la Tesorería y quienes estaban siguiendo la transmisión, que era mucha gente, y dijo que la ética no es renunciable ni es algo que te puedas poner un día y Exacto. quitarte otro. No se puede ser ético un día, medio ético otro día, nada ético el siguiente. Se es o no se es. Y eso es también parte de la labor de los periodistas. Yo quiero decir ahí una cosa. Es mucho más difícil ser ético en la adversidad que sin desigualdades Claro. estructurales. Y eso me parece importante porque, o sea, parte de lo que se habló, y lo decía Alina Duarte también, Sí, agarrado. nuestra colega Alina Duarte, Sí. justamente como tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Y no hay que obviar eso también, porque lo cierto es que parte de, digamos, no tener tanta tentación o tantos dilemas frente a los diferentes poderes y amenazas es que nuestros hijos coman todas las noches, ¿no? O sea, la verdad es que esa es una gran preocupación a resolver, creo yo también, que no podemos obviar en el mundo de la comunicación fuera de lo establecido corporativo, que necesitamos brindarle a la gente condiciones primero de seguridad para poder reportear, porque eso pasa, ¿no? Uno va con su cámara y no sabe, o con su pluma, o con lo que sea, a qué se va a enfrentar. Y creo que eso también es importante, y eso es una parte que sí le toca al Estado sin generar un conflicto de interés. Al Estado le toca generar condiciones laborales. Ahora se intentó, bueno, se impulsó y articuló la capacidad de tener seguridad social a pesar de no ser parte de un medio corporativo. Todo eso ayuda a que tengamos mejor periodismo. Un periodista que tiene resuelta la situación educativa, de salud, etcétera, de sus hijas, de sus hijos, de su familia o propia, va a hacer mucho mejor labor que alguien que vive en la carencia, en la adversidad y que tiene que luchar además contra eso todos los días. Creo que ese es un apunte que no hay que obviar. Y, perdón, rapidísimo, una articulación también, lo decía el historiador Cristian Nader, que también chistoso, porque él decía, bueno, yo soy historiador, pero lo cierto es que comunico desde un eje de problemas, por ejemplo, de Medio Oriente, ¿no? Que a veces es muy difícil entender qué está pasando sin el filtro ideológico que nos llega. Y él lo hace muy bien. Yo lo he seguido por muchos años porque justo cuando quiero entender algo fuera de la BBC, lo escucho a él, ¿no? Y él también decía eso, hay que articular, saber quiénes son las personas que funcionan desde estas lógicas narrativas y corporativas, para justo si pasa algo en Bolivia yo saber a quién recurrir o de quién informarme. Si pasa algo en Perú, si pasa algo en Rusia, si pasa algo en España, tener más o menos ya articulada justo A también ver, pero una eso es red interesante. alternativa. ¿Y tú te articulas solo con una voz o con varias? No, obviamente con varias, pero el tema es ese, si yo abro Twitter, digo, ¿qué periódico conozco de Argentina? Pues La Nación, que es el más famoso, ¿no? Sí. ¿La Nación me va a contar mejor lo que está pasando con Milei? Pues no, porque tiene una lógica corporativa. ¿Y conservadora? Bueno, claro. ¿Cómo le hago entonces, no? O sea, ¿dónde están esas periodistas y estos periodistas a los que puedo buscar para entender el panorama completo, tener una visión mucho más integral? Eso también decían sería parte, digo, una cooperativa ya era muy idealista, pero bueno, puede ser una construcción de una plataforma propia, Sí. que además, pues un poco las audiencias, y lo decía alguien por ahí, la verdad, ojalá me acordara quién lo dijo, pero así como tú sabes que tienes que pagar por mejor alimentación, pues tienes que pagar por mejor periodismo, ¿no? Si logramos que la sociedad entre en este círculo virtuoso y con una cooperativa mantenemos esta red latinoamericana o mundial, ya muy idealistamente, pues un poco sí, ya sabes a quién recurrir y se pueden contar las historias desde otro lado. Pero bueno, esos son también como conversaciones de saque, ¿no? Exacto, pero además, ¿por qué no va a haber autofinanciamiento o financiamiento al público si hasta Typical TV lo hace? O sea, ¿por qué Bueno, solo? ¿estás seguro que no hay financiamiento de otro lado? No sé, yo no estoy segura. No, es decir, lo legítimo es tener empresas comunicativas o iniciativas u organizaciones dedicadas al periodismo y a la comunicación, pero que no sean un culto a la pobreza. Exacto. O sea, que no sean medios que tengan que lumpenizarse para poder existir. Que tengan medios donde tú puedas pagarle un salario muy digno. Incluso hay medios no corporativos que a veces pagan muchísimo mejor un reportaje o a una periodista que los mismos medios privados, ¿no? ¿Sí? Y ahí yo creo que conviene preguntar qué generó que la mayoría de los periodistas sean mal pagados. Y lo que creo que lo generó fue una política de Estado
basada en el modelo neoliberal que privilegiaba unas solas voces y que le daba los recursos no a los periodistas, no a los reporteros, sino a los dueños de estos medios de comunicación concesionarios, además de un bien público. Entonces era un círculo no virtuoso en el que de lo que se trataba era de deslegitimar el papel del periodista y de los verdaderos periodistas y entonces pagarles poco. Hacerles Lo la vida mismo reversa. pasó con los Lo dijo profesores. un dirigente nacional hace poco, hay que matarlos de hambre, ¿no? A eso iba, o sea, ¿Alito? esta noción de Alito Romero de al periodista Moreno. se le mata, perdón, Moreno, de que se le mata de hambre, los pinta de pies a cabeza. ¿Cuál es la noción? Apriétalos de manera tal que no tengan para comer y entonces publiquen lo que tú quieres que publiquen. Pero esa fue la lógica. Lo mismo para los profesores, perdón, Emerson. No, pero creo que, o sea, la discusión sobre el modelo de negocios en el periodismo, o sea, creo que es muy largo, creo que es muy grande, creo que no solo se simplifica a la relación poder político con periodismo, y en cuanto... Ni presupuesto público con periodismo. O sea, creo que eso es también muy binario. O sea, y creo que coincido en que sí hay hubo durante muchos años una visión elitista respecto a quiénes eran los voces, quién tenía el micrófono en la pantalla y en la radio, y esos personajes eran encumbrados mediáticamente y así también pagados, ¿no? Por la clase política. Pero, o sea, la discusión sobre el modelo de negocio en el periodismo también viene viciada de origen, ¿no? O sea, en la prensa escrita en el siglo pasado también nunca se pagó por la información realmente, ¿no? Se pagaba, digamos que la publicidad daba en los espacios a partir de la exposición que tenían los periódicos, de ahí se utilizaba ese dinero para columnas de opinión, entrevistas, y casi el premio de consolación era que pues igual y te informabas, ¿no? Lo importante era la exposición de ciertas empresas, de ciertos productos en la prensa, ¿no? Y a partir de ahí obtenían sus ingresos, o sea, a partir de la publicidad, ¿no? Y creo que desde entonces no hemos podido, pues, superar, digamos que la pregunta es, ¿quién va a financiar el problema periodismo? del modelo ¿no? de negocios está en lo que también plantearon, yo creo, en este foro, la dependencia a las plataformas privadas. Es decir, o te vuelves un informador independiente o te vuelves un monetizador de YouTube, en donde para lograr que esa monetización sea sensata o viable o lo que sea, pues te tienes que convertir en Chumel Torres, es decir, en un vocero de determinados intereses y dejas de hacer comunicación y periodismo. Ahora, también Perdón, No, adelante. Nada más hay un apunte. Es que se habló un montón de eso también, de cómo reinterpretar o reapropiarse de estos modelos. Y, por ejemplo, alguien decía, perdón, voy a tener mejor memoria para las colegas y los colegas de otros países, pero justo decían, pero ¿por qué no? Si, por ejemplo, a mí me encanta lo que hace Braulio en Capital 21, y yo soy alguien que vive en la ciudad y tengo una zapatería, ¿no? Una forma también de financiar el periodismo que a mí me gusta sería, a lo mejor me anuncio en el programa de Braulio como negocio local. Claro. Y entonces es una win-win, pues un ganar-ganar sin ningún tipo de coerción, pues ni, o sea, no es tienes que hablar bien de mis zapatos, es me gusta lo que estás haciendo, creo en eso, me anuncio y además tú me anuncias como alguien que le habla a mi audiencia local. Se habló mucho de la capacidad de articularse comunitariamente, interdisciplinariamente también, no solo del periodismo, Así que es. me parecía bonito poner ahí. Y no depender de la monetización. Porque esa es la gran ese es un trampa en tema. la que... Porque el algoritmo es bien tóxico también. Y también es TikTok censor. está en eso. Por ejemplo, en YouTube y en Facebook, cualquier comunicador no puede hacer una crítica hacia el Estado israelí. Entonces, si la hacen y monetizan, los van a bajar y no van a recibir ningún peso por ese tipo de contenidos. Veamos cómo incluso las plataformas están siendo censoras y están determinando qué temas se tratan y qué temas no, y por cuáles te pagan y por cuáles no. Entonces, un comunicador independiente que dependa de esas plataformas para viralizar su contenido, ya no va a hablar de los temas que importan. Lo cierto es que hay una cantidad de modelos, de iniciativas, de contenidos y ahora sí de posibilidades. La era de que el medio es el mensaje, según Marshall McLuhan, ya se acabó. Las audiencias son el mensaje. Es decir, si no tienes audiencias, no vas a tener medio y no vas a tener mensaje. Y eso es el gran movimiento que
trajo consigo la digitalización, la web 2.0, junto con los enormes problemas, la enorme parte oscura que estamos viendo, que tiene que ver con la infodemia, con las fake news, con la violación a la privacidad, con la apropiación poco ética de los contenidos y de los datos de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esa parte oscura, esto que refleja, yo creo, el encuentro, es que estamos ya en otro momento comunicacional, ¿no? Otro momento que evidentemente les molesta profundamente, y qué bueno que se molesten porque eso está planteando de qué lado estamos cada quien, los que antes se sentían los dueños del micrófono, ¿sí? Y se sentían los dueños del micrófono porque ese micrófono recibía muchísimo dinero del presupuesto público, ¿no? Entonces, esta nueva constelación yo creo que va a dar para mucho más, ¿no? Sí, pues creo casi que la conclusión fue esa de llevémonos teléfonos. Así. Ajá. Y que sea el primero de, no sé si encuentro, pero una conversación que justamente se abra, porque como dices, no es un tema de México, no es un tema de ningún país específico, es global. Es global, es un momento global que estamos viviendo. Es un punto de inflexión global y también es un punto de inflexión en donde también está la derecha y la ultraderecha. Es decir, aquí quizás solo vimos a los grupos más cercanos a las izquierdas, Sí. pero también están las derechas ahí metidas, ¿no? Algo de eso también se comentó porque había compañeros y compañeras que venían de Argentina. Sí. Y parte de lo que se hablaba es de que si la derecha está articulada con sus estrategias digitales de comunicación, de desinformación, de manipulación, que han tenido resultados, por ejemplo, en Argentina, de llevar a Javier Milei a la presidencia, destacaban la importancia de que se articulen desde un posicionamiento ideológico completamente distinto, a lo mejor con visión más de derechos, más defensa de lo público, que haga también una especie de contrapeso a estos comunicadores que de por sí ya tienen de su lado la no neutralidad de las plataformas, porque también hay Así que es. decirlo, las plataformas al ser empresas tienen la capacidad de potenciar algunos discursos y de minimizar otros tantos, otros contenidos. En ese contexto también hay condiciones de desigualdad, incluso en las plataformas, que fue una de las preguntas que se plantearon, porque tampoco se llegó a una respuesta. Si hubiéramos llegado a una respuesta hubiera sido maravilloso, pero cómo contrarrestar esa no neutralidad de las plataformas, cómo contrarrestar la desigualdad económica de las grandes empresas de comunicación, cómo incluso contrarrestar esto que decía ahorita Luisa. En la transmisión yo recomendaba un libro de Pascual Serrano que se llama Contra la Neutralidad, en la que el primer capítulo se llama El periodismo le hace falta corazón. Y parte de lo que ahí se plantea es también ver que las y los periodistas, las y los comunicadores, somos personas con necesidades básicas como estas que decía. La gente, para poder hacer periodismo, tiene que poder comer. Tiene que tener cubiertas esas mínimas necesidades básicas para poder hacer un trabajo digno. Y todos esos son muchos de los planteamientos que se hicieron en este foro, fuera de lo que se abordó en medios corporativos de comunicación, que se habló del aplauso o de los gritos al presidente o la foto y demás. Hubo una discusión muy rica, hubo una discusión muy nutritiva, que ojalá se hubieran tomado Esa el es tiempo una técnica de periodística muy mañosa. Descalificas todo un evento a partir de una anécdota. Claro. Y a partir de una anécdota ellos descalificaron todo. Y la anécdota era el aplauso al presidente. Bueno, y el huevito que El dieron desayuno. de desayuno. Y esta cosa bastante clasista, Sí, racista, absolutamente. de una cosa de superioridad supuestamente ética, de que a ellos no les repartieron huevitos en una canasta, no, a ellos les repartieron millonadas de pesos y de yates y fueron corrompidos hasta la médula. Es decir, eso es lo que indigna. Te pagaban la Que escuela. veas tú a Joaquín López Dóriga, el extorsionador profesional número 1, que extorsionó con $5 millones a la tercera mujer más rica de este país, a María Asunción Aramburu Zavala, estar cuestionando que le den un desayuno humilde o sencillo a los que acudieron. El problema es que hay todavía varias empresas que tienen a este tipo de comunicadores porque creen que ese es el modelo de comunicación, ¿sí? Porque creen que si López Dóriga lo dice, lo va a creer la gente. Ya no le creen ni a él, ni a Ciro, ni a... ¿Por qué? Porque hay un derrumbe de ese modelo de los
periodistas del viejo régimen. Lo que estamos viviendo es la caída de un régimen y con todo lo que eso implica, ¿no? Que eso también pasa por esta revolución o este cambio de paradigma que se da en términos de comunicación. Antes, el poder de control sobre la verdad, aunque lo que se dijera no fuera verdad, como decía ahorita Miguel, de esos comunicadores se los daba el micrófono que tenían, Claro. el horario que tenían, la empresa en la que trabajaban. Hoy, afortunadamente, eso depende cada vez menos de esas características y depende cada vez más de las audiencias. De las Porque audiencias, que son las que dan el poder. Pueden cambiarlo y pueden buscar algo que sí les esté dando lo que están buscando. Así es. Me están comentando que tenemos una imagen. Estamos justo en el momento del inicio de la sesión de la Cámara de Diputados en la sede alterna de la Magdalena Mixhuca. El día de hoy, y eso es parte también del debate público inevitable, es la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma judicial, ¿no? Ahí estamos viendo que ya, pues, ante el bloqueo de la sede de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, se fueron a una sede alterna, que es la Magdalena Mixhuca. ¿Tenemos algún enlace? Ahí estamos viendo la protesta de los trabajadores del Poder Judicial afuera de la Cámara de Diputados. Ellos lo que están diciendo es que son parte de un movimiento en defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. El día de ayer, por cierto, aquí tomé nota, se aprobó un paro judicial del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia con 1,072 votos. 951 votos votaron para frenar labores, 116 en contra y 5 abstenciones. Pero resulta, cuando vi las cifras, es que 1,072 que votaron no son ni el 50% de los 3,647 trabajadores. Además, es curioso que escogieron la votación como método más democrático. Sí. Además, exacto, o sea, si están, ese es una muy buen apunte. Sí, yo lo que apuntaría a ir de volada es, me parece que hay un montón de desinformación y que pasa por esto mismo que estábamos hablando antes. Sí. Yo escuchaba en noticieros y tuve en la mañana también a uno de los estudiantes voceros, a uno de los... Y dicen cosas como, es que los derechos laborales, es que la carrera judicial ya no va a servir. Bueno, todo eso son cosas que, de hecho, ya fueron contempladas en la reforma. Quien tenga una carrera judicial va a poder participar de forma automática. Hay un transitorio específico en contra de que se pierdan derechos laborales. O sea, me parece que la discusión también está súper empañada por la infodemia y eso es muy desafortunado porque nadie va a Y construir cuando a partir de aquí. los confrontabas con los datos reales, es decir, ¿qué decían ellos? Pues la salida, y ahí también yo separaría, digamos, porque vimos una marcha este fin de semana y también ahí, ¿a qué fueron estos personajes del frente a ensuciar la conversación? Porque, pues, si vas a apoyar a los estudiantes, pues déjalos brillar de verdad, ¿no? Si los estudiantes tienen un punto, dale chance de hablar en vez de estar ahí Javier Lozano protagonizando. ¿Javier Lozano habló? Pues andaban ahí en la marcha, ¿no? Todos, bueno, creo que él en calidad además de profesor de una de las escuelas. Pero lo que decían los estudiantes, y hoy hablé con uno de los voceros que se ha articulado como más fuertemente en contra de la reforma, porque yo le decía, oye, pero ya hay una convocatoria de muchas universidades a favor de la reforma, ¿no? Así Hay es. diálogo estudiantil y él me decía, ojalá. O sea, de hecho sí estamos abiertos a seguir conversando esto, a que sea una conversación que se quite de la clase política, pero es la propia clase política la que está resistiendo y ensuciando todo y que no tomó su oportunidad de hacerlo en el momento que era el debate de Parlamento abierto. Entonces yo Así es. lamento mucho esta desinformación porque Lo que se tam- darían cuenta de que, perdón. Lo que también estamos observando es que un movimiento que está alimentado artificialmente también se le ven las costuras. Es decir, a un movimiento cuya causa no es la causa de los que están protestando, sino la causa de otros, es decir, la causa de los privilegios, de los intereses de otros, pues se le ven las costuras. Me gusta que hayan estudiantes en las calles manifestándose, Siempre. pero es bastante preocupante que haya un sector de esos estudiantes que estén repitiendo cosas que no tienen que ver con la reforma judicial, sino con los intereses de otros, ¿no? Con lo que vivimos ahorita con lo del debate de la sobrerepresentación, ¿no? O sea, estas cortinas de humo supuestamente de banderas democráticas para evitar el autoritarismo y la llegada de la dictadura a México, pues estos jóvenes estudiantes no están justamente estudiando la iniciativa
que es la que van a discutir hoy, ¿no? Que creo que también lo que está en juego no solo es la reforma o las personas que protagonizan, en este caso los ministros, ¿no? Los jueces, los magistrados, o sea, que les va a afectar de alguna u otra manera la reforma. Creo que también lo que está en juego y que creo que es la manera en que quieren incorporarlo a la discusión pública es, digamos que el circuito de universidades y facultades de derecho que se asumen como una élite y que ellas es como, digamos, como un grupo que solo es el que puede aspirar a encabezar y a seguir formando, digamos, que ser una cantera de cuadros para el Poder Judicial, ¿no? O sea, la Escuela Libre de Derecho, que digamos que ahí llevaba su gorra Javier Lozano, ¿no? La misma Facultad de Derecho de la UP, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, creo que sí hay lo que se está sacudiendo o lo que está sacudiendo con esta reforma no solo es en sí la estructura del Poder Judicial, sino ese apéndice de la cual se alimentaba, que creo que era... La naturaleza ideológica del Poder Judicial reformado por Ernesto Zedillo en acuerdo con el PAN. Lo que en alguna mañanera dijo Andrés Manuel, que a mí me pareció, yo no lo había reflexionado así, pero me pareció muy revelador, es decir, Ernesto Zedillo desaparece la Suprema Corte de Justicia de la era anterior a él, de la era de Salinas, en acuerdo con el PAN, es decir, le negocia con el PAN, es decir, con Diego Fernández, con Antonio Lozano Gracia, con ese grupo de poder, el espacio del Poder Judicial y sobre todo de la Suprema Corte de Justicia. Sí, entonces estamos viendo un sector muy del panismo, del estilo Diego Fernández de Ceballos, es decir, del biznero, del corporativo, del que cree que al Estado hay que sangrarle los recursos si es para defender la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Y la colusión, y eso que implica también la colusión con cuántos despachos y bufetes de abogados encabezados por estos sujetos, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que están perdiendo, pues es el monopolio de defender a pillos, ¿no? O sea, eso me está están también comentando en el Chícharo que la Suprema Corte de Justicia se suma al paro con 8 votos a favor y 3 en contra y seguramente una ausencia, ¿no? Pero ahí estamos viendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que ahora sí son jueces y parte de este debate, pues volcándose a una de las partes, ¿no? Aparte, yo creo que es problemático que lo hagan exigiendo que el legislativo no haga su trabajo. Es como si... por los amparos de estos jueces. Y también como una especie... A ver, ¿dónde está la separación de poderes y la independencia de los 3 poderes de la Unión que tanto defienden si hoy están yéndose a paro para exigirle al legislativo que apruebe una reforma en sus términos o que ni siquiera discuta la reforma que ya se presentó, que ya se discutió, que ya se le hicieron más de 100 cambios? El equiparable del otro lado sería que, por ejemplo, el presidente López Obrador se rehusara a trabajar si la Corte no atiende, por ejemplo, el caso de Ricardo Salinas Pliego, que la Cámara de Diputados y el Senado de la República se pusieran en paro si no se bajaran los sueldos, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema inédito que sí habla mucho de qué causas son las que movilizan hoy a las y los, bueno, no a las y los trabajadores, a la cúpula del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son las causas que hacen que se vayan incluso a paro, que hoy estén intentando dar portazo en la Magdalena Michuca, que hagan bloqueos, que se manifiesten, que es su derecho, me parece, como trabajadores, de los trabajadores? Pero ¿cuáles son las causas que los mueven? Eso creo que también es muy sintomático de qué es lo que representa hoy el Poder Judicial. Así es. Ya se nos acabó el tiempo, compañeros, compañera. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos siguieron en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.